Chicos, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó con el resto? Es que el ingeniero aún no acaba la clase. Duros. Bueno, voy a iniciar porque hoy día tampoco puedo, tengo que salirme prontito porque tengo una reunión. Bueno, de todas maneras queda la clase grabada, así que voy a continuar, ¿ya? A ver. A ver, chicos. Vamos a continuar con esta última sección de los capacitores en corriente directa, perdón, en corriente alterna. La clase pasada analizamos este esquema de aquí, en el que yo tenía una fuente de alimentación directa con una resistencia y un capacitor, ¿no? Esto era en corriente directa. Y lo que teníamos era una representación exponencial. Teníamos una corriente que generaba que el capacitor se cargue, ¿no? De forma exponencial. Cuando yo quitaba la alimentación y cerraba el circuito, en cambio esto se descargaba. También de forma exponencial. Esto en corriente directa. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿cómo funcionaría en corriente alterna? Bueno, aquí entran ya en juego algunos otros parámetros que ya lo comentaron también un grupo que expuso, que es el tema de la reactancia capacitiva. Entonces, ¿qué es esto de la reactancia capacitiva? Bueno, es como un tipo de resistencia que se mide en ohmios, que opone en este caso el capacitor. Hay la reactancia capacitiva y hay la reactancia inductiva. En este caso, como estamos analizando el capacitor, nos vamos a centrar en la reactancia capacitiva. Entonces, como les digo, si yo conecto en cambio una fuente de poder y tengo un capacitor, ¿sí? Al tener yo esta corriente alterna, va a generar por aquí un flujo, ¿no? De corriente, ¿sí? Y ese flujo de corriente va a estar dado similar a la ley de Ohm. ¿Se acuerdan que la ley de Ohm decía que la corriente era igual al voltaje sobre la resistencia? Esto en corriente directa, ¿sí? En este caso sería algo similar, solo que la corriente sería, bueno, primero una corriente RMS, el voltaje también sería RMS, el voltaje de esta fuente, dividido en este caso en vez de resistencia, como les digo, esto va a oponer bueno, va a tener una oposición al flujo como una resistencia, ¿no? Que se llama la reactancia capacitiva. Entonces va a ser igual al voltaje sobre la reactancia capacitiva. Esta corriente de aquí, ¿sí? Ahora, la pregunta sería, ¿cómo yo encuentro el valor de esta reactancia capacitiva? ¿De qué va a depender? Sí, y es lo que vamos a analizar entonces el día de hoy. Bien, entonces, para eso primero vamos a ver un temita, bueno, que ya hemos estado platicando, aunque les comentaba que se trata de cálculo diferencial, sin embargo, lo vamos a tratar. Y decíamos la razón de cambio. Cuando hablamos siempre de una razón de cambio o una variación con respecto al tiempo, hablábamos de una derivada, ¿sí? Con respecto al tiempo. ¿Sí? En este caso, por definición, decíamos que la corriente eléctrica es la razón de cambio de la carga por el tiempo. Porque si ustedes recuerdan, yo tenía aquí un flujo de electrones, ¿no es cierto? Que eran cargas, ¿sí? Entonces, la razón de cambio de esta era la velocidad, ¿no es cierto? A la que
viajaba, digamos, estos electrones, ¿no? La razón de cambio de variación de estas cargas. Eso era lo que es la corriente. Entonces, esta misma definición, bueno, en este caso aquí se lo está poniendo como la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿sí? Esta misma definición yo la utilizo aquí para encontrar la corriente en el capacitor, ¿sí? Ahora, si ustedes recuerdan, cuando vimos la parte básica del capacitor, decíamos que la carga era igual a la capacitancia por el voltaje, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo esta ecuación, y aquí en cambio sería la derivada de la carga por voltaje con respecto al tiempo. Ahora, en cálculo diferencial, bueno, ya cuando ustedes analicen, van a ver que cuando derivan una constante, en este caso C, perdón, que es la capacitancia, es una constante, es un valor, ¿no? 1 microfaradio, 0,1 microfaradio, es un valor numérico. Entonces, todo lo que son constantes, cuando yo derivo, sale fuera. Entonces, sería la constante de la capacitancia o la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Me quedaría así. Es la ecuación que se está mostrando así, aquí. Entonces, la corriente en un capacitor es directamente proporcional a su capacitancia. Ustedes ven, ¿no? Mientras más capacitancia tenga, va a tener mayor corriente. Y directamente proporcional a la razón de cambio del voltaje. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es esto de la razón de cambio? Vamos un ratito a la derivada. Bueno, ustedes ya han de analizar esto en cálculo, pero les voy a adelantar un poquito. Cuando ustedes tienen una función, pues, digamos una función C, ¿qué es la derivada? Digamos, este es el voltaje con respecto al tiempo. ¿Cómo se representa la derivada o cómo se define la derivada? La derivada se la representa en un punto de la función. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un tiempo, pongámosle, qué sé yo, digamos que aquí sea 1 milisegundo. Acá 2 milisegundos, 3 milisegundos, 4 milisegundos. Ya. Digamos que yo quiero sacar la derivada a 1 milisegundo, aquí, en este punto. Entonces, la derivada en este punto de la gráfica del voltaje, por definición, me dice que es la recta tangente, la pendiente de esta recta tangente que se forma en este punto. Sí, usted sabe que la recta tangente es una recta que toca, digamos, en este caso la gráfica, en un solo punto. Está tocándolo aquí. ¿Sí? Entonces, la derivada en este caso del voltaje en este punto, como les digo, es la recta, perdón, es la pendiente de esta recta tangente que se forma aquí. Ustedes recordarán aquí la pendiente, bueno, estaba en función, si mal no recuerdo, de las coordenadas de dos puntos de la recta. Digamos, si yo tengo aquí un punto y otro punto, puedo calcular cuál es la pendiente de la recta. ¿Sí? Bueno, eso ya seguramente ustedes recordarán. ¿Sí? Entonces, eso es la derivada. Esta recta, esta pendiente que se forma en esta recta tangente de aquí. ¿Sí? Entonces, mire, por ejemplo, si yo sacara, voy a poner por acá. Si yo sacara la derivada, por ejemplo, acá, mire, acá sería una recta. Si ustedes ven acá, esta voy a ponerle M2 y este es M1. En este caso, miren, esta pendiente de aquí es mayor, ustedes ven, ¿no? Que la pendiente de 1. Tiene mayor inclinación. En cambio, miren acá, si yo pusiera otra, aquí una M3, miren, en cambio esta tiene menos pendiente que M1 y menos pendiente también que M2. ¿De acuerdo? Eso con respecto a la derivada. ¿Y por qué les comento este tema de aquí de la derivada? Porque miren, hagamos este análisis. Este es el voltaje, ¿no? El voltaje, la variación de la corriente alterna. Entonces, si yo saco, miren aquí, la derivada del voltaje, ¿cuánto sería aquí? En este punto, en este pico. ¿Cuál sería la derivada de este voltaje en este pico? 0, Ya, ¿por qué sería 0? porque sería una línea recta, Ujú. que sería paralela al eje X. Exacto, gracias Viviana. Porque yo tendría aquí, en este punto, esta recta tangente. Y tiene una pendiente, en este caso, de 0. Entonces la derivada obviamente sería 0, porque decíamos que la derivada es la pendiente de esta recta tangente que se forma en este punto. ¿Sí? Mientras que aquí, ¿qué sería en cambio? Aquí
Cuando yo tengo el cruce por 0 voltios, en cambio la recta, miren, tiene la mayor pendiente, en este caso, de todos los puntos. ¿Sí? Entonces, así, de esa manera yo puedo encontrar, por una parte, en donde se encuentra el pico máximo, ¿sí? Con la derivada igual a 0 o la pendiente igual a 0. Y en cambio, el valor máximo de pendiente vendría a ser el cruce por 0. Acá. ¿Ya? Estamos bien hasta ahí, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces sigamos con el análisis. Ahora veamos dos diferentes señales. Bueno, antes de eso, ya, miren, antes de eso, veamos la relación de fase que existe entre el voltaje y la corriente. En este circuito, miren, yo tengo una señal alterna y tengo solamente un capacitor. Entonces, miren, el voltaje, si ustedes ven, miren, una sinusoidal, y la corriente que se genera por aquí, obviamente es alterno, ¿no? Cambia de sentido. Esta corriente, miren lo que sucede. Tiene un desfase. Esta corriente está adelantada a 90 grados con respecto al voltaje. Sí, obviamente aquí va a tener un valor pico en amperios, ¿no? Y eso también pues va a tener un valor en voltios. Pero la forma de onda es similar, ¿no? Es una sinusoidal, que en este caso, si ustedes ven, tiene por una parte el mismo periodo. Miren, aquí inicia el ciclo y termina acá. Tengo un periodo, ¿no? El periodo de la señal de voltaje. Y miren acá, igual, ¿no? Inicia, digamos, en este valor pico, digamos que termina acá en el valor pico. Entonces tiene también el mismo periodo de esta señal. Quiere decir que en este caso la frecuencia del voltaje va a ser igual a la frecuencia de la señal de corriente. ¿Sí? Las amplitudes obviamente van a ser diferentes porque este está en voltios y este está en amperios, ¿no? Lógicamente. Pero miren el desfase, esta es la importancia, ¿no? Está adelantado 90 grados la corriente con respecto al voltaje. Y se lo vemos aquí en el diagrama de fasores, se muestra, ¿no? Mire, yo tengo aquí, este es el fasor del voltaje y este es el fasor de la corriente. ¿Se acuerdan, no? Que esto me mostraba el valor pico, este módulo me daba el valor pico del voltaje, este el valor pico de la corriente, y este ángulo de aquí, en sentido contrario a las manecillas del reloj, me daba este ángulo de desfase, ¿no? Si ustedes ven aquí, la corriente está adelantada, ¿no? Está adelantado 90 grados con respecto al voltaje. ¿Sí? Eso en cuanto al diagrama fasorial. ¿Sí? Y obviamente se complementa con lo que vimos en la parte de corriente directa, ¿no? Decíamos que cuando el capacitor, digamos, estaba descargado, ¿no? Y comenzaba a haber un voltaje, la corriente era máxima en ese punto, ¿no? Y comenzaba a decrecer cuando ya el capacitor se cargaba totalmente, ¿no? Y aquí en cambio la corriente disminuía. ¿Sí? Algo similar sucede aquí entre el voltaje y la corriente. ¿Sí? Por eso es que están en desfase. ¿Qué pasaba en corriente directa? Yo tenía el voltaje comenzaba a subir así, ¿no? De forma exponencial. Y la corriente, en cambio, cuando estaba descargado, tenía un valor máximo, ¿no? Y comenzaba, en cambio, a disminuir hasta llegar a 0. ¿Sí? Esto en corriente directa. Y esto sería en corriente alterna, ¿no? La comparación entre voltaje y corriente. Ya. Bien, entonces ahora veamos la comparación. Bien, comparemos estas dos señales. Ustedes ven aquí yo tengo una señal A, hagámosle así. Bueno, tiene este periodo y la señal B, en cambio, miren, tiene un periodo más grande. Perdón, tenía que verlo dibujado desde el cruce por 0. Espérenme. Ya, el A viene así. Tiene este periodo, ¿no? El B inicia aquí mismo, pero tiene un periodo más grande, ¿no? Por ende, en frecuencias, ¿qué pasa? El A, como tiene un periodo más chico, tiene una frecuencia más grande, ¿no? Entonces, la frecuencia de A es mayor a la frecuencia de B. ¿Sí? Y así mismo, miren, si yo analizo en este punto de aquí,
la pendiente de esta recta tangente, miren, en A es mayor. Si ustedes ven aquí, la pendiente de A es mayor. En este caso, la pendiente de B. Ustedes ven, ¿no? Tiene mayor inclinación. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué podemos concluir con esto? Quiere decir que cuando yo tengo, miren, la pendiente A más grande, quiere decir que tiene una razón de cambio mayor o en su defecto también tiene una frecuencia mayor, más grande, ¿no? ¿No es cierto? Ya. Entonces, hagamos este análisis de acá en cambio. Regresemos a la fórmula que decíamos que la corriente es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ven aquí, es directamente proporcional. Entonces, si yo tengo una corriente más grande, la razón de cambio del voltaje va a ser también más grande. ¿No es cierto? ¿Y qué decíamos? Que cuando la razón de cambio aquí es más grande, tengo mayor frecuencia, ¿no? Entonces aquí también diría que yo tengo una mayor frecuencia, ¿sí? Obviamente una mayor pendiente. Todos estos son directamente proporcionales. Pero ¿qué pasa con la resistencia? ¿Se acuerdan que la ley de Ohm me decía que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia? Perdón. Entonces, en este caso, en cambio, a mayor corriente, quiere decir que yo tengo menor resistencia, ¿no? Pero bueno, en este caso, no hablamos de resistencia, sino de reactancia capacitiva. Entonces, a mayor corriente, menor reactancia capacitiva. Entonces, quiere decir que esta reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la corriente, inversamente proporcional a la derivada, inversamente proporcional a la frecuencia, inversamente proporcional a la pendiente, ¿no? Todas estas funciones de aquí. Es lo que se está mostrando aquí entonces. Mire, dice que la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Sí? Y aquí también obviamente va a ser inversamente proporcional a la capacitancia. ¿Sí? Porque miren, entre más corriente, mayor capacitancia. ¿Sí? Entonces también sería, miren, ¿sí? Inversamente proporcional a la frecuencia y a la capacitancia. ¿Sí? Esa sería entonces la forma de yo poder calcular esta reactancia capacitiva. Pero me falta algo más, que es una constante, que es este 2pi de aquí, la constante de proporcionalidad. ¿Sí? Este término de aquí se deriva a partir de la relación de la onda seno al movimiento de rotación. ¿Sí? Eso hablamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de la parte de radianes? ¿Sí? Entonces, así quedaría la fórmula, miren. Entonces, en un capacitor, ¿sí?, que está conectado a una fuente de corriente alterna, tiene una capacitancia, perdón, una reactancia capacitiva. Y esa reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2pi por frecuencia por capacitancia. Entonces, miren, depende del valor de capacitancia que tenga aquí y depende del valor de la frecuencia que yo tenga acá en mi fuente de corriente alterna. Ustedes ven, ni siquiera depende de la amplitud que yo tenga el valor pico, ¿no? Sino de la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor razón de cambio, ¿sí? Menor reactancia. ¿Ok? ¿Vamos? ¿Tal vez alguna duda? Veamos un ejemplo. Miren, me dice que se aplica un voltaje sinusoidal a este capacitor de 0.0047 microfaradios. Y es la capacitancia. 0.0047 microfaradios. ¿Sí? Me dice que la frecuencia de esta onda sinusoidal es de 1 kilohercio. Entonces tengo que encontrar la reactancia capacitiva. ¿Ok?
Entonces, me decía que la reactancia capacitiva era 1 sobre 2pi por frecuencia por capacitancia. ¿Ya? Y esto sería entonces 2pi por frecuencia sería 1 por 10 al cubo, ¿no? 1 kilohercio. Y capacitancia sería 0.0047 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Esto me quedaría 2pi por, aquí sería 1 por 0.0047, sería 0.0047 por, que sería 10 a la menos 3. ¿Sí? Esto sería igual a 1 sobre 2pi por 0.0047. Este 10 a la menos 3 lo puedo subir acá arriba como 10 al cubo. Y aquí entonces tendría que resolver esto. Vamos a ver la calculadora. Ya. Entonces sería 1 dividido para 2 por pi por 0.0047. Y me da 33.9. 33.9 por 10 al cubo. Ohmios, ¿no? Que es lo mismo que tener 33.9 kilo ohmios. ¿Sí? Esa es la resistencia, bueno, es la reactancia, ¿no? Que es como tener una oposición, es como una resistencia, ¿no? Es la reactancia capacitiva, la oposición en este caso que va a tener el capacitor al flujo de esta corriente alterna de 1 kilohercio. Si yo le cambio la frecuencia de esta señal, obviamente la reactancia va a cambiar, ¿sí? Inversamente proporcional. Es decir, que si yo aumento la frecuencia de esta fuente, va a disminuir la reactancia capacitiva. Y si disminuye la frecuencia, va a aumentar, en cambio, la reactancia capacitiva. ¿De acuerdo? Estamos bien. Profe, Sí, cuando cambia del el 10 a la menos 13 para arriba que se vuelve positivo. claro. Ah, ya, solo eso. No tengo aquí un exponente negativo, yo lo subo acá arriba, luego lo hago positivo. O viceversa, ¿no? Si es que este positivo lo bajo, se hace negativo. Ujú. Ya. Bien, ahora la pregunta sería entonces, si aquí yo tengo esto, ¿no? Es como si yo tuviera una fuente de corriente alterna conectada con una resistencia, ¿no es cierto? Porque eso es como tener una resistencia en ohmios. Entonces, obviamente por aquí va a haber una corriente, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué corriente sería la que fluye por aquí? Pues esta corriente obviamente va a ser una corriente alterna, ¿no? Como la vimos acá. Una corriente alterna que va a estar desfasada, mire, desfasada con el voltaje, ¿cierto? Entonces, como les digo, aquí aplicamos igualmente la ley de Ohm, ¿sí? Pero en este caso, miren, sería voltaje dividido para la reactancia capacitiva, ¿sí? Pero a esto pues se le debe sumar que yo uso los valores RMS, ¿sí? Entonces veámoslo acá con otro ejemplo. Hagámoslo rapidito. Entonces miren, sería aquí el voltaje, perdón, la corriente RMS. Obviamente va a tener estos dos sentidos porque es alterna, ¿no? Esta corriente va a ser igual al voltaje RMS dividido para la reactancia capacitiva, ¿sí? Entonces primero se calcula la reactancia capacitiva. 2pi por frecuencia por capacitancia. Esto sería 2pi por, aquí yo tengo 10 por 10 al cubo, tengo 10 kilohercios, ¿no? Y el capacitor en cambio es 0.0056 por 10 a la menos 6. Entonces, igual que el ejercicio anterior, ¿no? 2pi, que sería 10 por 0.0056, sería 0.056. Aquí sería
10 al cubo, 10 a la menos 6, sería 10 a la menos 3. La subo acá arriba, 10 al cubo. Ohmios. ¿Sí? Esto lo calculamos. Le falta un 0 en el... ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. No, porque lo estoy multiplicando aquí por 10. 10 No, por está bien. Ahora sí. 0.056 sería 0.56. ¿Sí, no? Sí, está bien. Ya, entonces 1 dividido para 2 por pi por 0.056. Sí, me da 2.84. Sería kilos, ¿no? 2.84 kilo ohmios. ¿Sí? Sería esta la reactancia capacitiva. ¿Sí? Entonces esto sí ya la aplico acá, la ley de Ohm. Pues la corriente en RMS sería, el voltaje RMS es 5 voltios. Y esto dividido para 2.84, ¿me pueden ayudar a hacer esa? 5 dividido para 2.84 kilos. 1.76 miliamperios. 76 miliamperios. 1.76 miliamperios. Listo. Y esta sería la corriente entonces que fluye. ¿Sí? Entonces miren la diferencia de la corriente directa con la corriente alterna. En la corriente directa, ¿se acuerdan cuando el capacitor estaba descargado? Llegaba un pico máximo de corriente y luego bajaba a cero. Y se quedaba ahí, ¿no? Cuando ya estaba totalmente cargado. Aquí en cambio no, ¿no? Porque el voltaje está fluctuando, ¿no? Es una señal sinusoidal. Por lo tanto, sería algo así, ¿no? Sería aquí el voltaje. Sería aquí el voltaje sinusoidal. La corriente en cambio desfasada, obviamente. 90 grados. Y aquí con este valor, bueno, es el valor RMS que sería aquí, ¿no? Tenemos que calcular cuál es el valor pico. Pero el valor RMS es 1.76 miliamperios. Listo. Ya. Ahora, finalmente, veamos la potencia. La potencia de este circuito igual, ¿no? Del capacitor. Entonces, miren, primero voy a dibujarlo nuevamente para que se vea. Bien, yo tengo el voltaje. Voy a graficar el periodo. El voltaje, ¿no? Entonces tengo todo esto de aquí. Me debe ser el periodo del voltaje. ¿No? Ahora, con otro color, la corriente. Miren, obviamente desfasada. Con una amplitud obviamente medida en amperios. Hasta aquí, obviamente miren con el mismo periodo también. ¿Sí? Es decir, ambas señales en este caso tienen la misma frecuencia, ¿no? La frecuencia de la corriente va a ser igual a la frecuencia del voltaje. ¿Sí? Son dos señales similares en su forma, obviamente diferentes en magnitudes, porque el uno es en voltios, el otro es en amperios, y desfasados 90 grados, ¿no? La corriente adelantada 90 grados. Ahora, ¿qué me decía? La potencia era igual al voltaje por la corriente. Entonces, si yo multiplico, miren, estas dos señales, por ejemplo, aquí, miren, yo estoy multiplicando este valor pico, que puede ser, qué sé yo, unos 2 amperios, por decirles. Y acá está multiplicándolo por 0. Entonces, al multiplicarlo por 0, obviamente va a ser 0 vatios, ¿no? Que sería esta señal de acá, en cambio, la que está sombreada. Esta sería la potencia. ¿Sí? Entonces sería el resultado de multiplicar esta señal con esta señal. ¿Sí? Entonces me la voy a graficar. Obviamente también es una señal sinusoidal. Va a variar dependiendo de la posición del tiempo. Pero miren qué pasó. El periodo. ¿Qué pasó con el periodo de la potencia? Se reduce a la mitad. Exacto.
es un medio de la frecuencia de la corriente o del voltaje, ¿no? Se reduce, perdón, se reduce el periodo. Por lo tanto, ¿qué pasaría con la frecuencia? La frecuencia de la sería el doble de la frecuencia de la corriente o el doble de la frecuencia del voltaje. ¿Sí? Si ustedes ven, es mucho más rápido este cambio. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, dentro de la potencia existen algunos, digamos, algunas formas de potencia. La potencia instantánea. La potencia instantánea es la que yo la he graficado aquí. Miren, cada instante de tiempo, está esto en función del tiempo, va a tener un cierto valor. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar aquí un valor, por decirles a 1 milisegundo, va a tener un cierto valor de potencia en vatios. ¿Sí? Acá, por decirle a 2 milisegundos, otro valor de potencia. Esa es la potencia instantánea, ¿no? Aquí yo voy graficándola aquí en rojo. Tengo la potencia real o activa. En este caso, bueno, de forma ideal, decimos que la parte positiva, esta parte de aquí, es la potencia que está llegando al capacitor cuando se carga. ¿Sí? Esa es la potencia. Y cuando se descarga, en cambio, esa potencia se está devolviendo a la fuente, que es esta parte negativa, en cambio. Entonces es cuando se carga y esta es la potencia cuando se descarga. ¿Sí? Entonces, como son iguales, en este caso, la potencia real del circuito, potencia real por definición, es igual a cero. ¿Sí? Obviamente, eso idealmente, ¿no? Pero ya en la parte real, no es totalmente cero porque ahí intervienen otros parámetros. ¿Se acuerdan de que el capacitor tenía una resistencia en serie, ¿no? Tiene una cierta resistencia que producía una corriente de fuga, ¿sí? Que sería ya un capacitor real eh, como está descrito. ¿Sí? Pero bueno, de forma ideal decimos que la potencia real es igual a cero, en este caso, ¿no? En el caso del capacitor. Y finalmente la potencia reactiva Q, en cambio me dice que es la razón a la cual un capacitor guarda o regresa energía y se mide en volt amperios reactivos. Y aquí sí ya se utiliza, miren las fórmulas que hemos utilizado siempre de la potencia. En este caso utilizando los valores RMS. Es decir, aquí miren, yo tengo aquí este valor de voltaje, ¿no? Con su valor RMS. Tengo el valor de corriente con su valor también RMS. Entonces, al multiplicar este voltaje RMS con esta corriente RMS, me da esta potencia reactiva, ¿sí? Que es la que más se utiliza. Igualmente puedo utilizar, miren, esta la del voltaje al cuadrado de RMS dividido, era para la resistencia, ¿no? Pero en este caso sería la reactancia capacitiva. Y en función de la corriente igual, corriente al cuadrado, RMS por la reactancia capacitiva. ¿Sí? Entonces son esas tres tipos de potencia que yo tengo dentro de un circuito con un capacitor en corriente alterna. Veamos este ejemplo. Ya. Entonces, miren, yo tengo una corriente alterna de 2 voltios de valor RMS, una frecuencia de 2 kilohercios y un capacitor de 0.01 microfarads. Entonces me dice que determine la potencia real. Es como dice aquí, mira, para un capacitor ideal, la potencia real siempre es cero, ¿no? Pues aquí ya, la potencia real en este caso es igual a cero. Ya. ¿Qué más me pide? Me pide que encuentre la potencia reactiva. ¿Sí? Que esto se la representaba con Q. Entonces, veamos acá. O PR, pongámosle PR mejor. P sub R. Minúscula.
Ya. Entonces, yo como tengo el valor del voltaje, podría utilizar la fórmula de voltaje al cuadrado, RMS, dividido para la reactancia capacitiva. ¿Sí? Esto sería igual a 2 al cuadrado dividido par. La reactancia capacitiva sería 1 sobre 2pi por 2 por 10 al cubo por 0.01 por 10 a la menos 6. Y esto sería 4, ¿no es cierto? 2 al cuadrado 4 dividido para 1 sobre 2pi, que sería 2 por 0.01, sería 0.02 por 10 a la menos 3. Y esto es igual a 4 sobre, que sería 1. Aquí le puedo subir este acá arriba, ¿no? 10 al cubo. Y acá sería 2 por pi por 0.02. 1 dividido. Pongámosle ya toda esta parte de acá. 1 dividido para 2 por pi por 0.02. 7.96 por 10 al cubo, ¿no? 7.96. Esto igual sería, este de aquí en cambio sube acá arriba, ¿no? 10 a la menos 3 en cambio. Entonces sería 4 dividido para 7.96. Me da 0.5. 0.503, pongamos. 0.503 por 10 a la menos 3. Como tengo por 10 a la menos 3, podría aquí también mover esta coma 3 posiciones. Sería 503 por 10 a la menos 6 en cambio. ¿Cierto? Entonces esto sería igual a 503 ¿Micro qué? Vatios. ¿Segura? ¿Vatios? Volti, amperios reactivos. Bar. Recuerden acá. Miren. La potencia reactiva se mide en volt amperios reactivos. ¿Sí? Y esto por lo general es lo que les da, no sé si han visto ustedes en algún momento cuando quieren comprar, por ejemplo, por decirles un UPS. Vamos a poner un UPS. A ver, una marca. Esta marca. Ahora vamos aquí a esta página para ver. Un trifásico, monofásico nomás. Un online, veamos. Los tipos de modelos online, miren. Este que está más grandecito, de mayor capacidad. Bien, si ven aquí, voltiamperios, me dice. Ese es de 3000 voltiamperios. No es reactivo, ¿por qué?
Porque obviamente aquí en cambio toma en cuenta también la inductancia. O sea, la capacitancia y la inductancia. Entonces, por eso simplemente voltiamperios. En cambio, cuando es un inductor es voltiamperios inductivos. Ahora vamos a ver cuando veamos los inductores, en cambio, la corriente alterna. Bueno, entonces esta sería la forma de calcular la potencia reactiva. Ya. ¿Alguna duda tal vez, chicos? Esas unidades son para todas las potencias, digamos, la potencia real y la otra instantánea. No. Las de acá son en vatios. Mm, Sí, ok. entonces sí están tan en vatios y real en vatios. Solo este de aquí es en voltiamperios reactivos. Ujú. Eso, chicos. Entonces, bueno, vamos a quedar hasta ahí porque tengo, como les digo, una reunioncita. El día de mañana me gustaría tocar el tema de los circuitos que ya hemos visto, ¿no? Circuitos CDC. Vamos a hacer una pequeña revisión. O sea, resistencia capacitor, ¿no? Vamos a ver un resistor. También vamos a ver aquí cómo esto se comporta en corriente directa, ¿no es cierto? Era carga, ¿no? Carga y descarga. Pero ¿qué pasa este circuito en corriente alterna? Eso también opera como un filtro. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los filtros? Pasa bajos, pasa altos. Eso se comporta también como un filtro. ¿Sí? ¿Se acuerdan los pasabajos? Por ejemplo, yo tengo esto en función de la frecuencia, ¿no? Una señal. Por ejemplo, una señal de audio. Esta yo la paso al dominio de la frecuencia. Entonces tengo diferentes componentes de frecuencia, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, 1 kilohercio, 2 kilohercios, 3 kilohercios. ¿Sí? Entonces, un filtro pasabajos era aquellos que deja pasar los bajos. Entonces sería algo así. Deja pasar todas estas componentes y estas de aquí, a partir de una cierta frecuencia que se llama la frecuencia de corte, en cambio estas de aquí las va a atenuar. No las elimina en realidad, las va a atenuar. ¿Sí? Llega un punto en que sí ya las elimina totalmente. ¿Sí? Este es un filtro, por ejemplo, pasa bajos. Un filtro, en cambio, ¿se acuerdan? Un filtro pasa altos, en cambio era algo así. Así. Deja pasar, en cambio, estas frecuencias y esta las atenúa. ¿Sí? Entonces, eso se lo puede hacer con este tipo de circuitos RC. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver también un poquito de los circuitos RLC, que ya son circuitos de segundo orden. Y me parece que, ¿qué otra aplicación? Eso es lo más importante. Tendríamos que verlo. Y eso veríamos, churros, el examen era para el jueves, ¿no? Sí. Nos va a tocar dejarlo para el viernes entonces, porque nos falta ver también los inductores en corriente alterna y en corriente directa. Mañana tenemos solo 1 hora, ¿no? Sí, solo Sí. las 9:30. Entonces, esto lo vemos el jueves y el viernes entonces la evaluación. Estarán chequeándolo, por favor, estarán estudiando porque no se les vaya a acumular el contenido. Listo, chicos. Entonces, Ingeniero, ¿sí? ¿las evaluaciones van a ser teórica y práctica también? Sí va a haber unos pequeños ejercicios ahí, eh, como los que hemos estado revisando aquí en la clase, algo así. Encontrar la potencia, encontrar la reactancia, de ese tipo. Entonces sí podemos tener formulario ¿Sí? allá. Ajá. Bien. Eso, chicos. Nos quedamos hasta ahí. Nos vemos el día de mañana. Un buen día. Hasta luego, ingeniero. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Ingeniero, ¿le puedo hacer una última pregunta? Sí. Claro. Sí, tal vez me puede explicar un poco sobre la segunda pregunta de control de la práctica. Es que no la entiendo bien. Ya. ¿Qué dice la segunda pregunta? No recuerdo. Y yo tampoco ahorita mismo. Ahora déjeme buscar. Ajá, si la tiene tal vez a la mano. Gracias. Prácticas. La práctica 6. Los diodos. Sí.
Video semiconductores. A ver, déjeme abrir el archivo. Bien. A ver, preguntas de control. La segunda dice, ¿no? Sí. Ya, dice qué valor de capacitores usados es mejor para tener una salida más plana. Es que eso no. El circuito. Había una parte que ver qué numeral es. Es el numeral. El numeral 7 dice. El numeral 7 en donde yo agrego un capacitor, ¿no? Como un filtro. Así. Tengo un diodo. Y acá tengo una fuente de poder alterna. Así, ¿no? Entonces, la salida aquí, si yo mido con un osciloscopio, sería una señal rectificada, ¿no? Así. El numeral 7 dice que yo le agregué un capacitor. Entonces, el capacitor, ¿qué va a pasar? Esta señal, en cambio, va a hacerse algo así. Algo así. Pero les pido que cambien esto de aquí con algunos valores. Los 3 valores que les da. Déjenme ver. De un microfaradio, tiene que modificar un microfaradio a 0.1 microfaradio y a 10 microfaradios. Tienen que ver esta gráfica con estos 3 capacitores. Va a suceder que con un capacitor, digamos, es mucho más plano, algo así. Ya, entonces es con estos 3 valores que tenemos que responder, ¿no? Dependiendo de la gráfica que nos salga. Ajá. Con un valor, digamos, es algo más así. Y con otro, digamos, es más plana. Más plana se refiere a esto, ¿no? Hacerla más continua. Sí, más lineal. Más lineal, exacto. Entonces, ¿con qué valor de estos de aquí es más plana esta salida? Y ingeniero, eso era todo. Ya, listo. Gracias.